por primera vez desde el año 2011, la Argentina vuelve a tener un primer trimestre con superávit primario en sus cuentas públicas, ¿no? Después de haber marcado déficits muy grandes en todos los años posteriores al que les mencionaba. Ahí lo escuchábamos en conferencia de prensa hoy. Nicolás Dujovne sobrecumplió el compromiso con el Fondo Monetario. Viene gastando cada vez menos y el déficit primario, sin contar lo que se paga por la deuda externa, está bajando. Sin embargo, como les digo, la inflación para arriba. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo. Hoy vamos a tratar de ayudar un poco al gobierno. Hoy lo vas a... En esta meta de generosamente. De déficit cero, sí, pongámosle ese adjetivo, si querés. ¿Por qué? Porque creemos que el camino hacia el déficit cero que está tomando el gobierno, cuando lo tomó y el fondo marcó ese camino, el camino era bastante distinto al que hoy se está terminando de delinear. ¿En qué sentido? En el sentido de que el fondo pensaba que esta economía iba a ser muy diferente y eso, ahora un ratito vamos a ver cómo afecta específicamente al déficit, con una cuestión muy sencilla que ni siquiera es una discusión teórica, sino simplemente aritmética. Pero primero déjame poner en perspectiva lo que estamos intentando hacer, que es alcanzar déficit cero. En la primera placa lo que vamos a ver es la historia de los últimos 58 años. Podríamos haber traído más, la verdad que más o menos este ratio se mantiene. Fíjate, ese es el resultado primario. Cuando es rojo es déficit, cuando es verde es superávit. En los últimos 58 años, nada más que en 17 años Argentina tuvo superávit primario. Digamos, quiere decir el 30% de los años. O sea, el desafío que está tomando el gobierno es realmente fuerte. Y la economía argentina no se ha caracterizado por generar superávit sistemáticos, solo en una partecita que es 2003-2007, donde combina, digamos, básicamente dos cosas. Precios de la soja muy altos. 600 dólares, el doble que hoy, ¿no? Más o economía menos. Creciendo y retenciones en su pico en respecto de la alícuota. Entonces, esa economía... Eso es lo que ven en verde, ¿no? Exacto. Los primeros años del kirchnerismo. Esa economía que tenía un déficit primario en torno al 3.5... se basaba en unas condiciones internas y externas muy difíciles. Superávit primario. Sí, superávit, perdón, muy difíciles de reeditar. Ahora, en la siguiente placa vamos a combinar este resultado primario. O sea, de acá es muy difícil para un país como Argentina llegar a déficit cero y mucho más aún a superávit. Dificilísimo. En la segunda placa lo que vamos a ver es cuál fue la evolución, no solo del resultado primario, sino también del déficit de cuenta corriente. En esta discusión que venimos teniendo siempre, si lo más grave de la inconsistencia del modelo Cambiemos era la parte fiscal o era la parte externa. Los pesos o los dólares. Exacto. Fíjate lo que pasa sobre el final. Me voy a correr un poquito para ver lo último. Fíjate, la negra que se transforma en amarilla es cómo Cambiemos deteriora el déficit externo, llegando al punto de en 2018 tener un déficit de 5 puntos del producto, que es muy alto. Eso es la diferencia entre los dólares que ingresan y los dólares que egresan. Por operaciones corrientes, digamos, exportaciones, importaciones, intereses y remisión de utilidades. Ahora, fíjate la roja es el resultado primario. Y esto me parece que da para pensar. Cambiemos, después de un leve deterioro del déficit fiscal, no paró de recortar el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal efectivamente tiene una trayectoria de reducción. Y así todo, cuando estaba en mínimos como en 2018... O sea, se está acercando al déficit cero. Aún así, la economía voló por el aire y la inflación se aceleró. O sea, que yo tendería a pensar que es más importante mirar la externa que el déficit fiscal. Ahora, vamos en la siguiente placa a entrar al punto de hoy. ¿Qué nos decía el fondo sobre esta economía? Bueno, el fondo, cuando firmamos el acuerdo 9 de mayo del año pasado... El primero. Sí, 9 de mayo del año pasado, una fecha importantísima, básicamente, porque nació un economista brillante, el 9 de mayo de 1981. ¿Qué se llama? No voy a decir quién es. Fíjate, el producto tendría... Bueno, yo no dije quién era. El producto tendría que haber estado, según ese acuerdo con el fondo... Tengo que agendarme para el regalo. Fue una directa para eso. Hoy tendría que estar 2% arriba del punto de partida. El fondo nos decía, en 2018 no van a caer y en 2019 van a crecer. Fíjate lo que pasó en este mismo gráfico, en la siguiente placa, lo que pasó en la realidad. El producto, de acuerdo a las estimaciones del mercado, va a quedar 5 puntos abajo.
En lugar de 2 arriba, una diferencia de 7 puntos que es una enormidad. ¿Por qué es importante esto? En la próxima placa te vamos a tomar examen. ¿A mí? Sí. Ajá. No podés mirar el wall. Vamos a la próxima placa simplemente para hacer cuentas. Simplemente para hacer cuentas. 100 dividido 1. 100. 100 dividido 10. 10. 100 dividido 100. 1. 100 dividido 1000. 0,10. Perfecto. 100 dividido 1.000.000. O sea, algo muy chiquito. Muy chiquito. O sea, a medida que vos... ¿Lo ve? Espectacular, yo no lo hubiese pasado. A medida que vos aumentás el divisor, Sí. el resultado se achica. Sí. Bueno, vamos en la siguiente placa a ver por qué el fondo nos planteó un camino que no era el que nosotros estábamos pensando. ¿Qué vimos recién? Que el PBI, en vez de agrandarse, se achicó. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrenta el gobierno? Para el mismo tamaño del déficit fiscal, en plata, suponete 100.000 millones de pesos de déficit, una cosa es si vos lo comparás contra un PBI chiquito, y entonces esa división te va a dar un resultado muy alto, o sea, un déficit muy alto, y otra cosa es si lo comparás con un PBI muy grande, lo cual te va a licuar ese valor. Como el PBI cayó, el déficit es Como el mayor. PBI cae, el esfuerzo que tenés que hacer en términos de gastos es cada vez más grande, porque tu base de comparación es una economía que se está achicando. Esto es un pifie del fondo. O sea, el fondo dijo la economía va a crecer. Y cuando el fondo dijo eso, dijo como la economía va a crecer, alcancen déficit cero en 2020. Cuando pasaron cosas y la economía empezó a no crecer sino a caer, el fondo dijo alcancen el déficit cero en 2019. Entonces razonablemente el gobierno le podría decir al fondo, mirá, tu camino era un camino de Incoherente. crecimiento. Claro. En un camino de crecimiento yo podría hacer el esfuerzo de ajustar. En un camino barranca abajo, pedirme a que ajuste es necesariamente llevar a la economía un estrés muy alto. Libro de recomendación. La economía argentina actual, que no es actual porque es un libro del 99, hecho por el Consejo de Investigaciones de la UIA, que reúne a un montón de economistas que estuvieron discutiendo desde el 92 hasta el 98. Primer artículo del libro, año 1992, Ajá. Heyman, Daniel Novak, Frenkel, Diamant y otros economistas más discutiendo las inconsistencias de la convertibilidad. Ajá. Y diciendo en el 92, guarda que la economía argentina con la convertibilidad puede ir a un periodo de desempleo y finalmente a un estallido en una crisis. Es decir, Para pese cuando a se dice que los economistas no aciertan, bueno, acá tenés más o menos 16 economistas discutiendo eso en un año tan temprano como el 92. Gracias, Emanuel. Gracias a vos.